porque pido una sociedad con más tranquilidad y paz a nivel nacional. Que resuelvan el problema de la inseguridad. Que le echara muchas ganas a gobernar este hermoso país que es rico en cultura, en economía, en gastronomía, en fronteras. Pues que trabaje por los mexicanos más que nada, ¿no? Para que apoye en empleo, en seguridad, pues más que nada en seguridad, sería lo interesante. Que nos ayude más a la gente pobre. Que dejen de robar. Pues primero que nada que cumpliera todo lo que promete, ¿no? Porque al final de cuentas muchas de las veces prometen muchas cosas y ya cuando están arriba en el puesto no cumplen todas las propuestas. Que cumpla con sus responsabilidades. ¿Y tú qué le dirías qué le pedirías al próximo presidente? No me digas, porque en principio yo sé que todos tenemos nuestros deseos y algunas veces esos deseos vienen en forma de frustraciones por las experiencias vividas. Y cuando, yo no sé qué sensación te produjo a ti desde hace un par de semanas que anticipamos que íbamos a iniciar una serie llamada Cartas al próximo presidente. Quizá te agarraste del asiento diciendo, no, ¿por qué hacen eso? Se van a meter en ese rollo de política. Pues vas a notar cuál fue la razón por la que decidimos hacer esta serie en un par de minutos más. Pero para precisamente sentar unas bases que creo que van a ser útiles para nuestra conversación a lo largo de estos 4 domingos, que es lo que en total durará la serie, 4 domingos, incluyendo déjame poner como fundamento algunas premisas básicas que creo que van a ser útiles, vuelvo a decirte, para nuestra conversación. Y que en algún sentido, algunas de ellas seguro ya están en tu mente. Así que lo que voy a hacer es mostrar en pantalla lo que estás pensando o lo que algunos de ustedes están pensando o preguntándose. Premisa número 1. Quizás estás haciéndote la manera de pregunta-demanda. La iglesia hablando de política. Fin de mundo. Ok, no vamos a hablar de política. Vamos a hablar de liderazgo. De principios de liderazgo. El rol de un presidente es el de liderar. Y vamos por eso a hablar de principios de liderazgo. No vamos a hablar de cuál es nuestra preferencia política o vamos a animarte, inclinarte en una dirección u otra. No. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abrazado un principio y derecho fundamental en nuestro país, aquí en México, y es Tú y yo somos ciudadanos libres de pensamiento y hablando del voto en particular o los cargos de elección popular, tenemos el derecho de que el voto sea secreto y universal. Todo el mundo puede votar siempre que sea mayor de edad y esa decisión debe ser una decisión libre. Así que no vamos a influenciar de ninguna manera para que te inclines en una u otra dirección. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a extraer principios de liderazgo de personajes que fueron líderes políticos o gubernamentales en la antigüedad y que sus historias y sus experiencias están plasmadas en la Biblia y que son extraordinariamente útiles cuando se trata de el liderazgo. Así que no hablaremos de política. Premisa número 2. Hay diferentes tipos de personas cuando se trata de tiempos electorales. Por ejemplo, yo voy a mencionar solo 2, pero seguramente puedes encontrar más. Hay quienes son muy entusiastas respecto a estas temporadas, es decir, se involucran, participan activamente. Hay quienes no, evitan más bien meterse en rollo. De hecho, esos entusiastas pueden estar tan atentos a aprovechar cada oportunidad para hablar y plasmar, compartir su opinión. Opiniones a veces muy fuertes, a veces fundadas y a veces infundadas. Pero opiniones muy fuertes. Están anticipando el siguiente debate, están queriendo vociferar qué piensan, por qué y convencer a otros. Otros, por el contrario, te decía, son más del tipo escéptico, indiferente. Quisieran en algún sentido picarle al botón de forward. Que pase esto rápido para que ya dejemos de distraernos con esta tontería y continúe la vida. Ok, esas 2 posturas, son apenas 2 que te voy a mencionar, son muy típicas. El asunto es que muchas veces estos 2 se casan.
Y entonces ahí tienes, por ejemplo, a un esposo en casa queriendo vociferar y poniendo el debate y gritando qué es lo que él piensa, insultando al otro candidato, y de ese lado el resto de su familia pensando, pero cállate, queremos escucharlo a él. ¿Pero para qué vas a escucharlo a él si yo tengo mi opinión? Ok, está bien que seamos diferentes. De hecho, estamos felices de que seamos diferentes. Es una premisa básica aquí en Vidaín. Nos encanta la diversidad. Por eso está bien que seas entusiasta o escéptico, que seas de un partido o del otro, que apoyes a uno y rechaces al otro. Está perfectamente bien. Es bienvenido ese ambiente diverso aquí, pues. Y será bienvenido y considerado durante la serie. Premisa número 3. Quizá tú estás pensando, solo viéndome a mí, esa conversación ya comenzó sesgada. Imagínate, ahí está hablándonos un venezolano. Seguramente va a venir a hablarnos de su experiencia política, económica y social de Venezuela. Y yo puedo entender ese punto. Y precisamente por esa razón, hoy te va a hablar un venezolano. La próxima semana te va a hablar un mexicano. La siguiente semana te va a hablar el gringo. Y terminaré yo, otro venezolano. Entonces, como si es lógico que pienses que hay sesgo en la conversación, queremos hacerlo muy diverso, con amplitud de perspectiva, de trasfondo y contexto, respetando la diversidad y sin hablar de política, sino de liderazgo. ¿Sí? Finalmente, última premisa. Tú puedes estar pensando, nadie se pone de acuerdo, Alejandro, está bien todo eso, pero nadie se pone de acuerdo cuando se trata de religión y política. Y yo entiendo que estos dos temas no son emocionalmente neutrales, pues. Es decir, cuando tú hablas de política, no es como un tema como, X, va a ser frío o calor. No, se prenden las emociones, se alteran los ánimos, se caldea la conversación. Y por eso es que a lo largo de la serie seremos muy cuidadosos en el abordaje del tema, de cada tema, de cada domingo correspondiente o correspondiente a cada domingo. Muy cuidadosos. Sin embargo, voy a anticiparte algo. Sin embargo, ahora al inicio, durante o al final de la serie, habrá personas que se molestarán con nosotros. Y eso está bien. Lo entendemos, lo recibimos y de hecho, tan conscientes somos de ese riesgo que meses atrás nos hicimos la pregunta, ¿por qué deberíamos hacer esta serie o por qué no? Y la respuesta fue la misma que te daba hace un rato con otro tema totalmente diferente, que es el del mundial. Porque es relevante y sería irresponsable y al mismo tiempo la pérdida de una gran oportunidad no repasar algunos principios fundamentales de liderazgo que deberían servirnos como brújula, no solo para una elección presidencial o en la elección extendida que tendremos de otros cargos de elección popular, sino para nuestro propio rol como líderes. Porque te darás cuenta a lo largo de la serie que los temas los abordaremos a la luz no solamente de lo que quisiéramos, aquello que quisiéramos a lo que se pareciera el próximo líder de nuestra nación o de nuestros estados o de nuestras ciudades o de nuestro Congreso, sino a qué deberíamos parecernos nosotros en nuestro rol como líderes. Líderes en nuestro hogar, líderes en nuestro departamento, líderes de esa línea de producción, líderes como gerente de esa planta o gerente de parte de esa planta, como coach deportivo, como maestro, líderes, todos los que jugamos un rol, líderes estudiantiles, todos los que jugamos un rol como personas que influencian a otros y las decisiones que toman. Así que dijimos, es demasiado relevante y sería una pérdida de oportunidad no compartir principios bíblicos respecto a cómo ser mejores líderes. Sentimos en algún sentido que nos hemos conformado históricamente, no solo hablando de presidentes, de cualquier ámbito en el que se desarrolle el liderazgo, nos hemos conformado con muy poco. En algún sentido hemos tenido una expectativa mediocre. Pensamos, lo hizo mal. Pensamos esto, robó. Pero robó poco. Pensamos, bueno, el tipo mintió. Pero ¿quién no miente? Es un comportamiento, una expectativa muy pequeña, baja respecto al liderazgo.
Y dijimos, no, es una gran oportunidad para hacerlo. Así que mira cómo va a transcurrir la serie. Te digo rápidamente el overview de toda la serie. Hoy compartiré la advertencia / consejo que le dieron a un líder que fue considerado el líder más fuerte de todo el mundo en la época en la que vivió, y extraeremos un principio de liderazgo de allí. La próxima semana veremos más bien el consejo que se le dio a el faraón egipcio. Eso será fascinante, que revisar qué consejo le dieron a ese hombre. Luego analizaremos la decisión, tercer domingo, la decisión que un gobernador de la antigüedad tomó. Una decisión nada intuitiva y que causó un gran impacto. Todo se trata de liderazgo. Y finalmente, para terminar la serie, el cuarto domingo hablaremos de cuál debería ser nuestra aspiración, nuestra meta cuando se trata de liderazgo, examinando ese ejemplo de un gran líder. Así que así transcurrirá la serie, vuelvo a decirte, todo alrededor del tema del liderazgo. Último comentario introductorio para ti que quizás no te consideras un seguidor de Jesús, es decir, no eres una persona que acostumbra a ir a la iglesia o a leer la Biblia, que tienes dudas, inquietudes. En principio, déjame decirte que estamos felices de que estés aquí. Este lugar está pensado para ti. Y probablemente esta sea la serie, la mejor serie que puedes haber escogido o quien te invitó para que estuvieras aquí con nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente. Número 1, quizás eres de las personas que duda de que la Biblia sea no solamente inspirada por Dios, sino que tenga contenido práctico y útil para la vida. Bueno, descubrirás a lo largo de esa serie que la Biblia tiene consejos de liderazgo extraordinariamente poderosos, que son aplicables no solo a nuestro próximo presidente, sino a ti, en el rol que juegas, no importa cuál sea. Y por otra parte, hay cosas, hablando de inspiración bíblica, o inspiración divina del texto bíblico. Tú lees constantemente cosas que no están inspiradas por Dios. Así que esperamos despertar suficiente curiosidad en ti como para que leas, no importa que no creas que está inspirada por Dios, algo de lo que vamos a compartir y que está escrito en el Antiguo Testamento particularmente. Así que habiendo dicho eso, déjame saltar al tema de hoy. Y hablaremos, te decía, del consejo o advertencia que se le dio a un hombre que vivió entre el siguiente periodo, 604 y 562 antes de Jesucristo. Su nombre fue Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el emperador de Babilonia. Babilonia llegó a convertirse en esa época en el imperio más poderoso del mundo. Babilonia fue quien venció a Egipto, extendió su poderío. Y básicamente, como cualquier imperio de la época, la cosa se traducía en lo siguiente: extender el territorio y la conquista, conquistar naciones, destruir sus pueblos, someterlos y ganar más influencia, más territorialidad, más poderío económico, más poderío político, más poderío social y continental eventualmente. Así que este era el imperio, el gobernado por este hombre, más fuerte de la época. Ahora, no solamente Nabucodonosor llegó a, por cierto, este es el Nabucodonosor II. Si googleas o investigas un poco acerca de Nabucodonosor, te darás cuenta que existieron al menos 4 Nabucodonosores. Ese fue el segundo, el más influyente, más emblemático de todos los emperadores babilonios o babilónicos. Él hizo algo, hablando de extensión territorial, que es lo que da contexto a la conversación de hoy. Invadió en su momento, en esa búsqueda de extensión territorial, a lo que era conocido como el reino del sur de Israel. Ese reino más bien era el reino de Judea, el reino de Judá. Su capital era Jerusalén. El reino, o más bien la nación judía, se había dividido en dos, su monarquía, después de que un gran rey, Salomón, el último gran rey del reino unificado de Israel, muriera y su sucesor, uno de sus hijos, se encargara brutamente de dividir el reino. El reino se dividió de las 12 tribus judías conocidas, 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se fueron al sur. Los del norte fueron conocidos como el reino de Israel o reino del norte y su capital era Samaria. Los del sur, reino del sur o reino de Judá y su capital era Jerusalén.
Así que Babilonia, guiada por Nabucodonosor, invade Jerusalén. Invade Jerusalén y hace algo. Hace una movida de liderazgo, hablando de liderazgo muy genial, diferente a la que la mayoría de los emperadores acostumbraba. En vez de llegar, matar a todo y destruir todo, él llegaba y decía: tiempo, los conquistamos, aquí están sometidos. ¿Se rinden? Sí, rendidos, perfecto. A su séquito les decía: encuentren a los muchachos de mayor potencial en todos los sentidos posibles, desde apariencia física, habilidad atlética, intelectual, desde potencial, incluso potencial espiritual y estratégico. Y tráiganlos cautivos para adoctrinarlos durante un tiempo, y veremos si eventualmente ellos llegan a convertirse en una fuerza que sume a nuestro propio imperio. Eso era una jugada de liderazgo súper estratégica, muy sabia. No, como te repito, hacía la mayoría, que invadía, mataba y destruía todo y a todos. Así que esto hizo Babilonia o Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén. Capturó a la élite de chicos de potencial, gente de nobleza, muy inteligente, capaz, hábil, y los llevó a empezar a adoctrinarlos. Y entonces tomó posesión del resto de la ciudad. Pero sí hizo algo en términos de destrucción, y fue acabar, destruir, demoler el templo judío, el centro de la adoración judía que había construido Salomón. Habiendo hecho eso, entonces muchos de los, ya hablando entonces en términos muy despectivos, de la plebe, toda la gente del común, del ciudadano de a pie de Jerusalén, salió disperso y empezó a huir, tratando de ubicarse a salvo en diferentes puntos geográficos, tanto del imperio babilónico como fuera de él. A eso se le conoció como la diáspora judía, la primera gran diáspora judía. La diáspora judía fue ese exilio masivo que impedía que los judíos regresaran a su ciudad natal o su ciudad capital, que era Jerusalén, porque ya no les pertenecía. Y eso terminó, escucha esto, estamos hablando de 600 antes de Cristo. Eso terminó en el año 1948 después de Cristo, cuando las Naciones Unidas decretó por primera vez en la historia a Israel como nación y estado reconocido mundialmente. Allí terminó la diáspora judía. Hoy los judíos siguen dispersos. Aquí en nuestro país tenemos más de 50,000 judíos, no sé si sabías eso. Pero siguen dispersos no porque no puedan regresar, sino porque han escogido instalarse históricamente en una nación en particular. Pero en aquel entonces no podían regresar. Así que ese periodo entre la diáspora y lo que fue conocido como el cautiverio judío fue en algún sentido un paréntesis bíblico en el que Dios, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, estaba de vacaciones, pues ni modo, les advertí que si seguían con sus ondas iban a invadirlos, a conquistarlos, a esclavizarlos y a esparcirlos por todo el mundo. Y como no me prestaron atención, eso es lo que finalmente ocurrió: diáspora y cautiverio. Ese es el gran contexto. Una cosa más respecto a lo que ocurría en ese momento en el que gobernaba Nabucodonosor, el imperio babilónico. Marduk era el dios de los babilonios porque era el dios al que adoraba Nabucodonosor. Las naciones paganas eran politeístas, es decir, adoraban varios dioses, diferente a la nación judía que adoraba un único dios, ¿sí? Lo cierto es que si le preguntabas a alguien quién es el dios del imperio babilónico, era Marduk, precisamente porque era el dios de Nabucodonosor. 4 de los jóvenes que fueron llevados cautivos desde Jerusalén hasta el imperio babilónico son reseñados en la historia bíblica. Y si tú creciste en la iglesia protestante, seguramente estás familiarizado con esos nombres, y si no, incluso quizás se los hayas escuchado. Son nombres medio raros, nombres judíos. Uno muy común que se llamó Daniel, y los otros fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados y educados, adoctrinados en las costumbres, cultura y estrategia babilónica, de tal manera que se llegaron a convertir en líderes dentro del imperio babilónico y a su vez consejeros del emperador, imagínate, de este hombre. Y en ese momento entonces Nabucodonosor gozaba de
todo el esplendor, de la cima, la cúspide de su experiencia como líder, estaba en ese pleno instante. El imperio había crecido, se había extendido, tenía todo el poder, y en algún momento así describió él mismo su experiencia como líder del imperio babilónico. Lee conmigo esto que escribió un hombre llamado Daniel respecto a lo que dijo Nabucodonosor de su experiencia como líder. Él dijo esto: yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, lleno, feliz y lleno de prosperidad. Eso era decir lo menos. El vato estaba en la cúspide de su experiencia como líder. Es decir, todo lo que un líder podría soñar, él lo estaba viviendo. Había vencido básicamente a cada opositor. Había conquistado y extendido la prosperidad de su imperio. Y todos lo reconocían como el mero mero. Pero mientras él dice esto, enseguida declaró lo siguiente: cuando estaba experimentando todo esto, cuando de repente tuve un sueño que me infundió miedo. No sé si te parece tan gracioso como a mí, pero tienes todo el poder del mundo y te vas a asustar por un sueño. Sí, paréntesis, porque en esa época los sueños, especialmente los sueños que eran perturbadores, estaban ligados con la creencia de que Dios o una deidad, un Dios, podía estar enviándote un mensaje. Y esa era la experiencia que estaba teniendo Nabucodonosor tras tener ese sueño. Me infundió miedo, y este fue el sueño. Déjame contarte rápidamente el sueño. El sueño fue lo siguiente: él soñó con un gran árbol que creció, se expandió, floreció en todo su esplendor y extensión. Se convirtió en la habitación, en la casa de todos los animales del bosque, y venían bajo su sombra y comían y hacían su vida allí. Pero de repente él en el sueño escucha una voz que dice: ¡corten el árbol! Y cuando escucha esa voz, entonces en efecto el árbol empieza a talarse, a cortarse, al punto de que no lo sacan de raíz, sino que dejan un pequeño trocito de tronco casi pegado a la tierra. Y cuando él sueña ese sueño del árbol, él tuvo dos grandes sueños relatados en la historia escrita por Daniel. Ese fue uno de los dos sueños, pero ese sueño del árbol fue tan perturbador porque en alguna manera se sentía identificado, pero no sabía cómo, no sabía qué significaba, y intentó buscar a alguien que interpretara ese sueño. Era un oficio reconocido en la época por los sabios y gente que era profeta, y en fin, había mucha superstición pues. Y entonces en el sueño, esta es una sentencia que ocurre después de cortar ese árbol y todos los animales huir, y el árbol quedar insignificante. Después de ser una cosa esplendorosa, ahora ser es decir, ¿quién le presta atención a un pedacito de tronco que lo que hace más bien puede hacerte tropezar? Nadie admira un pedazo de tronco. Entonces, él de alguna manera estaba perturbado por eso, y en el sueño esta fue la sentencia. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. Cuando él tiene ese sueño, él empieza a buscar sabios, alguien que le interprete el sueño, y entonces encuentran a Daniel, que es capaz de decir: yo puedo interpretar ese sueño. Y en principio, cuando él escucha el sueño de Nabucodonosor, piensa: este sueño es un mal sueño. Quizás desearía que este sueño lo tuviera otra persona en vez de ti, Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ese sueño trata de lo siguiente: hay una sentencia, un veredicto, y ese veredicto tiene un propósito: es que todos los seres vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. Ahora, esto es una cosa muy complicada para decírsela a un hombre que es tan ególatra, que piensa que él es el ombligo del mundo y que todo el mundo gira alrededor de él. Y con razón, ha extendido su poderío hasta casi todo el mundo conocido en la época. Sigue diciendo esta interpretación: y que se los entrega, esos reinos se los entrega a quien él quiere. Y hasta pone, todavía como colmo, por sobre ellos al más humilde de los hombres. Te vuelvo a decir, era una gran proclamación que estaba escuchando Nabucodonosor, como un hombre tan ególatra.
Y esto está diciéndole Daniel. Y entonces, ahora él tiene toda su atención y Daniel se avienta a una interpretación muy, muy arriesgada y le dice, esta es la interpretación, oh querido rey. Y ese es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Déjame resaltar esa palabra por lo siguiente. Recuerda, Daniel es un esclavo. Sí, se ha convertido en un consejero, pero es un esclavo, es un cautivo. Su vida está en las manos del rey y del imperio babilónico, pues. Y que él le diga, mirándolo cara a cara al rey, quiero decirte que Dios, si se le pega la gana, puede poner a otra persona en tu lugar. Para comenzar, antes de darte la interpretación, era una cosa súper arriesgada, súper arriesgada. Y por otra parte, él no dijo el único Dios, sino el más alto. ¿Por qué? Porque se sabe inmerso en una cultura politeísta. Así que evita el conflicto de la tensión que ese asunto religioso genera. Una tensión que, por cierto, no sabemos evadir muchos de nosotros. Y en vez de decirle, ¡ey! Echa todas esas imágenes para allá, aquí hay un solo Dios. En vez de decir eso, dice, el Dios altísimo, es decir, el más alto de todos. Está bien, sus dioses, chido con sus dioses, pero el que está por encima de todos está a punto de lanzar una sentencia. Y eso es lo que dice, será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo y le darán hierba para comer como al ganado y será empapado con el rocío del cielo. Es decir, usted es ese árbol que antes era esplendoroso, frondoso, todos venían a usted para protegerse, alimentarse, depender de usted. Pero luego de esta sentencia, es decir, del corte del árbol, usted será como un animal, como una bestia. Se va a alimentar de la hierba del campo. Va a comportarse como un animal. Y eso será durante un periodo específico. Él le dice 7 años. Y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo, y esa otra vez la palabra, domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él le place. No llegues a pensar, querido rey, que es por tu gran habilidad, destreza, capacidad, conquista, experiencia, sabiduría y estrategia que te has convertido en quien eres. Es porque Dios te lo ha dado. Ahora, él no solo se queda allí, sino que le dice, y su reino le será afirmado después, y solo después de que usted reconozca que Él es el que gobierna, el cielo es el que gobierna. Ahora, eso es una cosa súper complicada para escucharla por un líder de esa talla, de la talla de Nabucodonosor. No sé si te parece como a mí. Esa interpretación era súper temeraria, era arriesgada. Estaba su cabeza en el plato, la de Daniel, digo. Y en algún sentido le está diciendo, hey Nabucodonosor, entra en razón. Esto puede no ocurrir si tú te arrepientes y cambias de postura. Pero Nabucodonosor no le presta atención. Pues, obvio, ¿cómo prestar atención en medio de la experiencia tan plena que está viviendo? Y no le pela y dice, bueno, si esa era la interpretación, creo que fueron los frijoles de anoche. Vete, Daniel. Pasan 12 meses, exactamente un año, y 12 meses después, eso es lo que ocurre, 12 meses más tarde, ni se acuerda del sueño, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad, dijo lo siguiente, miren esta maravilla de ciudad, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, yo edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. El escritor dice que ni siquiera había terminado de hablar. Ni había terminado de hablar. Vamos a poner ese versículo aquí. No había terminado de hablar eso que estaba diciendo. Cuando se escuchó una voz desde el cielo que decía, tu autoridad real se te ha quitado. Querido Nabucodonosor, porque estoy a punto de enseñarte a ti y enseñarle a todos los líderes del mundo y del futuro. Es decir, a ti y a mí, una gran lección de liderazgo. Enseñarle al próximo presidente de México que se coronará el 1 de julio y a todos los presidentes de los países y a cada gobernador y alcalde y a cada padre de familia y a cada líder estudiantil y a cada coach deportivo y a cada líder gremial, a cada persona que ejerza roles de liderazgo. Estoy a punto de mostrarle una lección enorme a través de tu experiencia. Esa experiencia arrogante
va a permitirme enseñar esto. Liderazgo es mayordomía. Eso básicamente significa dos cosas. El liderazgo es temporal y demanda rendición de cuentas. Se va a acabar, el tipo se va a morir. No creemos que nos vamos a morir, pero nos vamos a morir. Tú no crees que tus hijos se van a ir, especialmente si están chiquitos y que los vas a controlar toda la vida, pero se van a ir. Y el liderazgo en ese sentido es temporal. Tú no crees que se va a acabar la pesadilla de ser gobernado por alguien que no te gusta, pero se va a acabar. Se va a acabar. Algún día se va a morir. La temporalidad es diferente a la que nosotros esperamos, probablemente. Hay algunos que duran mucho y unos que duran muy poco, pero es temporal. El liderazgo es mayordomía, eso es temporal, se va a acabar, un día se va a acabar. Y a los líderes nos cuesta creer eso, se va a acabar. Un día el pastor de esa iglesia ya no va a estar, se va a acabar. Y eso es cierto para Juan Beriken, para Alejandro Mendoza, para Roberto Bautista, para Pedro Pérez, para quien sea, se va a acabar. Pero al mismo tiempo demanda rendición de cuentas. Un día estaremos frente a frente con Dios respondiendo la pregunta: ¿qué hiciste con la oportunidad que te di? Liderazgo es mayordomía. El tipo se vuelve loco, literalmente, después de esto. Cae en un estado de demencia, se desnuda y empieza a vivir como un animal, a comer hierba. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, a comer hierba del campo, a arrastrarse como animal. Sus uñas crecen. Está loco, demente. O sea, del sésame, pues. Del sésame. O del sésame. Del Centro de Salud Mental. Está loco. Su egolatría lo ha llevado a experimentar eso. Y en principio, quienes están alrededor suyo, sus más cercanos, su círculo íntimo, quiere contener la noticia. Obvio. Nadie se entere de eso. Seguro es temporal. Seguro es temporal. Los frijoles están muy malos. Seguro es temporal. Seguro es temporal. Pero pasan 7 años, así que es imposible que la información no se filtre. La información se filtra, y no solo eso, sino que eventualmente cuando pasa ese periodo y él recobra la cordura, él llega a incluir su experiencia como parte de su historia. De hecho, eso es lo que él mismo escribió. Dice él, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, es decir, esos 7 años, y recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces esas cosas? Ahora, dice él, yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Y después de eso, de leer eso, de vivir eso, quienes fueron testigos, o tú y yo que leemos esa historia o escuchamos hoy esa historia por primera vez, pensamos probablemente de una manera muy similar. No manches, si eso Dios fue capaz de hacerlo con el hombre más poderoso del planeta en ese momento, lección aprendida. Hay que ser humilde, porque si uno no es humilde como líder, cuello. Listo, Dios no está jugando, es en serio, punto, pasamos la página, lección que sigue. No, pero lo que me encanta de la Biblia es que la historia no termina allí. Es increíble lo que hace, lo que es capaz de hacer el texto bíblico en términos de reenfatizar una lección, en este caso una lección de liderazgo, esa que dice que el liderazgo es mayordomía, que es igual a temporalidad y rendición de cuentas. Es increíble, porque ese hombre eventualmente muere y un hijo suyo hereda el trono. Ese hijo suyo hace algo insólito, y es que se retira, se jubila anticipadamente. Imagina eso era muy raro en la época de los monarcas, de los reyes. Cuando se retiraban era porque estaban muriendo ya, morían y su hijo lo sucedía en el trono. Pero ese se retiró anticipadamente por ir detrás de un culto, una adoración, un culto espiritual muy poco conocido en la época. De hecho, hay todavía muchísimas preguntas históricas. Esto es historia universal, amigos, eso no es Biblia, eso es historia universal.
un culto que involucraba adoración a la luna, pero que no hay mucha claridad al respecto. Lo cierto es que se mete tanto en ese culto como fanático que se jubila anticipadamente y le entrega el trono a su hijo. Ese es el nieto de Nabucodonosor, se llama Belsasar. Y Belsasar está ahora siendo rey del imperio más fuerte del mundo, sin embargo experimentando una fuerte amenaza de un imperio incipiente que está creciendo en poderío, que se llama Persia. Si tú viste 300 y los 300 de Leónidas, está acercándose la época. Porque Jerjes era emperador de los persas. Todavía no llega a ese momento, pero está creciendo Persia, tanto que le arrebata algunas partes del imperio a Babilonia. Tanto que se asienta sitiando la capital del imperio, la misma Babilonia, y básicamente transmite un mensaje a los que están del otro lado del muro, que son los babilonios o los babilónicos. Les dice, no nos vamos hasta que los derrotemos y conquistemos esta ciudad. Dentro está Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, regodeándose con su séquito, con un comportamiento igual o más arrogante que el de su abuelo, sin aprender la lección familiar y de liderazgo que Dios le había enseñado a su antecesor. Y conociéndola, lo vas a ver en un momento. Y tan arrogante es que organiza una fiesta para como escupir en la cara de los persas que están queriendo invadir Babilonia, diciendo, mira cómo me río de ustedes, vamos a hacer una fiesta hoy. Ni siquiera estamos pensando en ustedes, que son unas piltrafas que no tienen poder para conquistarnos. Y organiza una fiesta que es conocida como el festín de Belsasar. Escúchame, esto es historia universal y cultural. El festín de Belsasar, 1000 años después, en el 1635, fue dibujado, pintado por un famoso pintor llamado... Te lo voy a poner aquí. Un famoso pintor llamado Rembrandt. 1635. Esa es la pintura original, una fotografía, la pintura original de Rembrandt. Él es Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Y ahí están algunos de sus cercanos en una fiesta. Y todos están observando un muro que hay dentro de alguna zona del palacio, de un salón del palacio. Y en ese muro hay una mano, no sé si llega a distinguir, pero hay una mano que acaba de escribir unas palabras. Gente que está familiarizada con la lectura bíblica, tú sabes, tú conoces esa historia. En medio de la fiesta y la borrachera y la algarabía, empieza a Belsasar a ver que una mano sin cuerpo, la historia aquí se pone salvaje, una mano sin cuerpo, empieza a escribir en un muro del palacio unas palabras que él desconoce su significado. Y uno puede pensar, bueno, el tipo está borracho, está alucinando. Sí, pero todos en la sala vieron lo mismo. Así que él hace lo que cualquier rey haría. Dice, tráigame a alguien que pueda, porque el escritor dice que le temblaban las piernas de miedo. Obviamente a ti también te temblarían y a mí también. Si ves una mano escribiendo, una mano sin cuerpo, escribiendo un mensaje que tú no entiendes en un muro dentro de una fiesta que tú organizaste. Así que empiezan a traer a desfilar gentes y su esposa, la esposa de Belsasar le dice, mira, yo recuerdo que tu abuelo tenía un tipo que interpretaba sueños que era muy bueno. Ya debe estar viejo, pero lo traemos, ¿no? Él se llama Daniel y traen a Daniel nuevamente. Quiero que leas esto, porque la experiencia de Belsasar, a la luz de la experiencia de su abuelo Nabucodonosor, es extraordinaria cuando se trata de este principio de liderazgo. Su majestad, le dice Daniel, guarde sus regalos o déselos a otra persona, igual le diré qué significa lo que está escrito en la pared. ¿Por qué le dijo eso? Porque el rey había prometido que el que interpretara eso que estaba en la pared, él como rey lo haría el tercero en autoridad y poder en todo el imperio. ¿Por qué el tercero? Porque él era el primero, su papá estaba vivo en algún lugar escondido adorando la luna, y él sería el tercero, el interpretador de las palabras. Así que le dice, no quiero nada de sus regalos. Quizá internamente está pensando, menos en este barco que se está hundiendo, pero no quiero nada de eso, guárdelos o déselo a otro, yo voy a interpretarle lo que está escrito en la pared. Y esta frase, escúchame, esa frase en español o en nuestro mundo hispanohablante no tiene mucho sentido culturalmente hablando. Más que eso, escrito en la pared. Pero en el mundo anglosajón, es decir, en los países de habla inglesa, hay un dicho popular
popular, que ahora sí puedo decir porque no está Juan Beriken y no me va a bullear porque voy a pronunciarlo mal, que te lo voy a poner aquí en la pared, en la pantalla, es "The writing is on the wall". Eso básicamente significa, cada vez que esa frase es pronunciada en países anglosajones, hay signos de que algo va a fallar o dejará de existir. Y los signos son claros. Eso está escrito en la pared, eso va a pasar. No importa que brinques, saltes, patalees, eso va a pasar. Esto se va a caer, esto va a tronar. Entonces Daniel se echa el speech antes de dar la interpretación. Eso es lo que dice el Dios Altísimo. Ahí está otra vez la frase, el Dios Altísimo. Amigo mío, querido Belsasar, tú crees que eres lo más alto, pero hay uno más alto que tú. Y yo te voy a decir qué es lo que piensa ese Dios Altísimo. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor, a tu abuelo. Lo hizo tan poderoso, dice él, que gente de toda raza, nación y lengua temblaban de temor ante él. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. Y tú, querido Belsasar, tú sabías eso. Oh, Belsasar, le dice Daniel, usted es el sucesor del rey y sabía todo eso. ¿Por qué? Porque es tu abuelo. No manches, tú sabes eso. Seguro lo viste vivir o te lo contó tu papá. Tú sabías eso. Tú sabías cuál fue el resultado del comportamiento arrogante en el liderazgo de tu abuelo. Tú sabes eso. Y aún así no te has humillado. Este es el mensaje que se escribió en la pared, esa mano fantasmal. Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y el significado es este. Daniel lo mira y dice, Mene significa contado. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. El liderazgo es temporal. Temporal. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Liderazgo demanda rendición de cuentas. Todos vamos a rendir cuentas y llegó la hora que rindas cuentas, querido Belsasar. Parsin significa dividido. Su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y esa noche, escúchame, eso es historia universal. La noche, sabemos eso porque hay documentos históricos extra bíblicos que dicen que la noche del 12 de octubre, del 536, el gran Darío, rey de Persia, utilizó a un grupo de ingenieros que tenía a las afueras, unos kilómetros antes de Babilonia, para dividir el cauce, o más bien desviar el cauce del gran río Éufrates, que era el que rodeaba y atravesaba la ciudad de Babilonia. Y en algún sentido brindaba protección, porque era profundo y ancho su caudal. Y utilizó a sus ingenieros para desviar el caudal. Funcionó al punto de que el cauce empezó a bajar y todo el ejército persa entró caminando sin la amenaza del río y básicamente sin oposición la noche del 12 de octubre del 536. Y esa noche asesinaron al rey Belsasar. Porque el liderazgo es mayordomía. Eso es temporal y demanda rendición de cuentas. Fin de la historia. La moraleja de esta historia es aplicable no solamente a nuestro próximo presidente, amigos, y a cada líder de cargo de elección popular de nuestro país o de cualquier otro país, o a cada uno de los que ocupa un lugar o juega un rol de liderazgo haciendo trampas. No importa, a cualquiera. Al líder de una familia, al líder de una división, de una línea de producción, de una planta, de un sector, de un clúster, de todo el clúster automotriz, de un gremio profesional, de cualquier equipo deportivo, a cada líder a lo largo de la historia. La historia de Nabucodonosor y posteriormente la de su nieto Belsasar, grita un principio fundamental del liderazgo. El liderazgo es mayordomía. Te fue dado, me fue dado, temporalmente
y un día rendiremos cuentas. Y mira, todos nosotros, los líderes, tenemos momentos del tipo Nabu, ¿sí? En el que te paras allí en la terraza, quizá tú no tienes una terraza real como Nabucodonosor, pero miras todo lo que has alcanzado y dices, qué bárbaro soy yo. Quizá lo verbalizas, quizá no, si no es una postura secreta. Pero yo me imagino que en ese instante de nuestros momentos Nabu, Dios está en el cielo pensando, esa es la dirección equivocada, hijo, hija. Y quienes hemos tenido esos momentos, y al mismo tiempo quienes nos hemos postrado, reconociendo humildemente que todo lo que tenemos, lo que somos, es porque Dios nos lo ha dado. Cada oportunidad, cada talento, cada experiencia, cada decisión, cada destreza, cada relación, cada uno de los recursos que hemos tenido en nuestras manos, toda la influencia que hemos desarrollado, todo viene de Dios. Quienes hemos hecho eso hemos entendido esta gran lección. Amigos, liderar es ser un mayordomo, es administrar lo que tengo, es entender que es temporal y que un día voy a pararme frente a frente, cara a cara con mi Padre Celestial y responder la pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? Con tus talentos, con tu influencia, con tus dones, con tus recursos, con cada oportunidad que recibiste. ¿Qué hiciste? Y ese momento puede ser sumamente incómodo o brindarnos mucha satisfacción. Tu talento, tus destrezas, mis habilidades, mi experiencia, nuestras relaciones pueden hacernos muy famosos, pero no pueden hacernos grandes líderes. Lo único que puede hacernos un gran líder es una postura humilde de reconocimiento de que todo el liderazgo que tenemos proviene de nuestro Dios, el Dios Altísimo. Así que si hoy estuviera aquí Daniel y tuviera la oportunidad de guiarnos en una carta que le enviáramos a nuestro próximo presidente, yo creo que la carta se vería más o menos así. Voy a ponértela aquí en pantalla, la leemos y terminamos este mensaje. Señor presidente, esto sería el 1 de julio en la noche. Si bien es cierto que usted es responsable ante nosotros, el pueblo de México, no somos nosotros a quienes usted rendirá cuentas finalmente. Aunque también es cierto que usted debe responder al Congreso de los Estados Unidos mexicanos, algún día responderá a alguien ante quien enfrentará consecuencias mucho mayores. Por otra parte, seguramente usted consultará a líderes alrededor del mundo, lo cual está muy bien, eso es fantástico. Sin embargo, nuestra esperanza es que más allá de eso no olvide consultar al creador de este mundo mientras ejerza su rol como líder de nuestra nación. Esperamos que así como se le recordó a Nabucodonosor, quien fue reino del imperio babilónico entre el 604 y el 562 a.C., usted también recuerde que el Dios Altísimo está por encima de todos los reinos humanos, de todos los partidos políticos, de todas las alianzas y de todo el poder económico, y que los entrega a quien Él quiere. Esa es su prerrogativa. Nadie puede hacer eso sino Él. Por último, tenga en cuenta que su liderazgo, al igual que cualquier liderazgo, es una oportunidad de mayordomía, es decir, es temporal y demanda rendición de cuentas. Atentamente, el pueblo de México. Yo quiero que terminemos orando, no solamente para que Dios mueva a nuestro próximo presidente en esa dirección, sino que tú y yo como líderes nos movamos en esa dirección. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a abrazar este principio base, fundamental del liderazgo. El liderazgo es mayordomía, Señor. Es temporal, un día terminará y un día rendiremos cuentas. Ayúdanos, enséñanos, Dios, desafíanos, rodéanos de gente que nos haga pensar en ello. De tal manera que cuando nos toque rendir cuentas, vivamos un momento de satisfacción y oramos para que nuestro próximo presidente haga lo mismo. Que se humille delante de ti y reconozca que todo viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.